Hola, muy buenos días, colegas, contadores, amigos del Conta.mx. Estamos aquí, su servidor, contador Francisco Gámez, compañero, el contador Fexi Luque. Vamos a presentar la herramienta Cédulas Ayudaden 2023, que como en los últimos casi 10 años hemos estado promoviendo aquí en alianza con el Conta. Son un paquete de cédulas en Excel multiempresa que permite unificar papeles de trabajo, los procesos de tarea tan importante que somos los contadores en las empresas, alineado en este caso al régimen general de ley de personas morales. Al principio voy a iniciar haciendo una presentación de una introducción, algunas recomendaciones sobre la declaración anual. Luego me va a sustituir el contador Fexi Luque, quien hará la presentación para quienes no conocen las cédulas. Muchos de ustedes ya las han usado en años anteriores. Les agradecemos mucho su confianza, su apoyo. Van a ver un poquito lo que se ha actualizado, los cambios principales que se tienen. Los que no, pues van a conocer cuáles son los beneficios, cómo trabaja esta cédula en forma enlazada, desde cómo se importa una balanza hasta generar resultado fiscal, estados financieros, y concluye con un borrador de captura de la declaración anual. No hay carga con el SAT porque el SAT no permite carga batch pues prácticamente nada, excepto en las DIOT. Y bueno, sobre eso van a ver, esperamos que se comprueben que es una herramienta que puede ayudarles. Al ser multiempresa, lo instalo en una máquina y puedo usarlo las veces que quiera. Cuando somos un despacho mediano o grande, se recomienda tener 2 o más licencias para tenerlo en distintos equipos y usar los RFCs que se necesiten durante todo este proceso de aquí al 31 de marzo, o en este caso, perdón, 1 de abril, que se vence el último día para presentar las declaraciones anuales. Entonces voy a iniciar con la presentación, perdón. Muy bien. ¿Sí me confirmas, Mirna, que estamos ya en el PowerPoint? No está su pantalla, maestro. Perdón, no estoy. Perdón, ya aquí lo estoy poniendo ya. ¿Listos, verdad? Listo, ya aparece. Gracias. Es que se me quita. Bueno, muy bien. Aquí está en pantalla el micrositio donde puede encontrar esa información en el blog del Conta, el conta.mx, ayuda de 2023, que son cédulas fiscales base para la declaración anual de personas morales del régimen general de ley. También lo pueden ir directamente a la tienda del Conta.mx, pero aquí está el link directo con un micrositio donde vienen algunas recomendaciones, instructivo. Vamos a subir ahí algunos videos complementarios para toda esta información. Ustedes van a estar recibiendo la grabación de este webinar, así como la presentación que vamos a presentar, y viene también aquí en el chat de la presentación unos documentos complementarios que son básicamente lo que comparte el SAT, una guía para los estados financieros y una guía sobre todo el proceso de la declaración anual. Entonces inicio como una serie de recomendaciones. Todos ustedes saben eso, pero quisiéramos hacer un poquito más de énfasis. El proceso previo a la declaración anual, estamos a mediados del mes de febrero, está por concluir este mes, y que la primera recomendación es muy importante revisar el visor de nóminas de 2023, porque recordemos, como están timbradas las nóminas, como están precargados en el portal de SAT, cargadas, mejor dicho, automáticamente se direccionan, se cargan todo lo que es sueldos y salarios y la determinación de la parte no deducible de ingresos exentos de ISR sueldos, se carga en la declaración anual. Si hubiese errores en el timbrado de nóminas o en la contabilización, omisiones o CFI de nóminas duplicados, es el momento de corregir. Tenemos hasta el
29 de febrero para corregir, cancelar o sustituir CFI de nóminas del año pasado. Entonces, es muy importante hacerlo en lo que resta de este mes. Sabemos que tienen muchísimo trabajo. Todavía estamos ahorita con pagos profesionales, con la carga de las declaraciones informativas del Seguro de Trabajo del IMSS, pero que no se nos pase en las tareas, en todas las empresas, en todos los clientes que manejamos como despachos, revisar el visor de nóminas, cotejarlo contra contabilidad, e inclusive si hay una oportunidad, accesar al aplicativo DEM para validar que se esté cargando bien. Nosotros en las primeras pruebas que hicimos nos sirvió encontrar algunos errores en CFI de nóminas de algunas empresas y estamos aprovechando para corregirlos. A lo mejor no se timbraron mal, se duplicaron, etcétera. Y de esta forma tenemos una seguridad de que estén bien timbradas nóminas, de acuerdo con contabilidad, porque es una deducción muy importante en la mayoría de las empresas. Y como ustedes saben, los últimos 3 o 4 años se carga automáticamente del portal del SAT a la declaración anual. No es que se capture como tal la deducción del concepto de sueldos y salarios. Una vez que hagamos eso, todavía, si en lo que resta de febrero o antes de la declaración anual, esto ya pudiera hacerlo en marzo, verificar a detalle los CFDI emitidos, revisar, se recomendaría aquí el visor de ingresos del SAT, que ha estado teniendo algunos problemas, algunos errores, y revisar en declaraciones y pagos cuánto es lo que está declarado en ingresos, en ventas de la empresa, cotejarlo contra el sistema de facturación, cotejarlo contra el visor del SAT, contra lo que está en contabilidad en balanza, porque podemos tener muchos errores en facturación. Podemos tener CFIs duplicados, hemos encontrado en algunas empresas CFI de ventas cancelados en contabilidad o inclusive en el software de la empresa, pero que no se han cancelado en el portal del SAT o que se cancelaron después de los pagos profesionales y al final, como ustedes saben, a cómo funciona de nuevo el aplicativo de la anual de personas morales de régimen general de ley, se carga como se declaró a pagos profesionales los ingresos, las ventas, puede no haberse declarado bien o un error de facturación. Entonces, es indispensable que antes de que se presente el anual, cotejar que esté bien declarados los ingresos, que esté bien que coincidan obviamente con contabilidad y contra lo realmente timbrados los CFDI vigentes. Y entonces ya podemos empezar a terminar, a hacer todo el proceso de la declaración anual del impuesto a la renta y posteriormente su presentación ya durante el mes de abril o si lo presentamos en febrero y en el mes de marzo, pues a tener la estimación, la provisión de la PTU que se pagará a más tardar en mayo, actualizar las cédulas de pagos provisionales y el cierre para los pagos provisionales de este año con posiblemente cambios en el coeficiente de utilidad o en si hubiese pérdida fiscal por amortizar. Y cuando esté la contabilidad cerrada, la balanza de comprobación cotejada con los ajustes de la declaración anual, pues tenemos la famosa balanza 13 que se debe presentar en el mes de abril para las obligaciones de contabilidad electrónica. Pero quizás a veces queremos entrar aquí directamente a la declaración anual cuando, insisto, es muy importante que no se nos termine el mes de febrero sin revisar el visor de nóminas y antes de empezar la declaración anual, tener la certeza de que los ingresos están bien timbrados, contabilizados y declarados en pagos provisionales, porque como está declarado en pagos provisionales, se carga la declaración anual. No es un dato editable como ha sido en los años recientes y si hubiese algún error, pues meter una aclaración inmediatamente. El error del aplicativo, porque tenemos constantes errores en los aplicativos del SAT. Ahorita que estamos terminando los pagos profesionales de enero, justo en personas morales de régimen general de ley, en la novedad del IVA tenemos errores de los PUEs, de los complementos. Hay un grave error ahorita en el visor de nóminas de 2024 con el ISR sueldos retenidos. Se está cargando duplicado en muchas empresas. Atentos ahí. Pero ya pensando en el modo de la declaración anual, pues tener bien cotejado, repito, antes que se acabe febrero, corregido todo lo que es visor de nóminas, los CFI de nóminas, y antes de empezar la declaración anual, si se puede a la brevedad, si no ahorita en febrero o marzo, todo lo que es CFI de ingresos, porque recordemos que tenemos hasta antes de presentar la declaración anual para posiblemente cancelar algún CFI del año pasado, que fue una operación que no se registró, que fue sustituido el CFDI, que
que hubo un error, se han encontrado empresas con CFI duplicados, etcétera. Todo eso previo a la declaración anual. Y ya entonces pensamos en las cédulas que vamos a ver ahorita, el cierre financiero, el cierre fiscal, las provisiones, etcétera. Pero insisto, que no se nos pase en estas fechas, esos dos procesos que son muy importantes, visor de nóminas en febrero y antes de la declaración anual, justo ahorita en febrero o ya en marzo, cotejar CFI de emitidos, software de facturación, contabilidad y lo declarado en pagos provisionales. Y bueno, una pregunta que siempre nos hacemos es, ¿cuándo es el mejor momento para presentar la declaración anual? Imaginemos que yo en mi cargo tengo 10 declaraciones anuales y ya tengo una idea más o menos cómo van a terminarse el resultado fiscal. No exacto porque no ha llenado el aplicativo, no exacto porque no he terminado mis cédulas de pagos personales que los voy a llevar a cabo con la cédula de ayuda de. Entonces imaginemos que tenemos una empresa que sabemos que va a tener pérdida fiscal. Pues, ¿cuál sería el mejor momento? Pues yo creo que a la brevedad posible. Ya lo pude haber presentado los primeros días de febrero. Pero si no alcancé a presentarlo en febrero, pues lo adelanto. Esta declaración anual no la dejo hasta lo último. La presento ya antes del 17 de marzo para que, obviamente, teniendo presentada la declaración anual, tengo esa pérdida ya la puedo amortizar con el pago de febrero 2024 que se presentaría en marzo. Entonces tenemos otra empresa que, por otro lado, sabemos que tuvo pérdidas años pasados, pero en 2023 está generando una utilidad donde muy probablemente, o casi seguro, hoy es un hecho, se terminan las pérdidas que tenía, no sé, de 2022 2021. Yo en este caso tengo una empresa así. Lo que voy a hacer es presentar la declaración anual después del 17 de marzo. Una vez presentado el pago provisional, tengo, digamos, un cierto financiamiento en el pago provisional de febrero, donde todavía amortizo las pérdidas de 2021 y 2022, que sé que se van a acabar en el 2023, aunque obviamente después habrá un efecto en el pago provisional de marzo que se presentará. Pero en este caso, obviamente no voy a adelantar la declaración anual, al contrario, sí la presento después de presentar el pago provisional, contrario al primero, ¿no? O tenemos una empresa que el año pasado tuvo un coeficiente muy alto, sabemos que está disminuyendo porque tuvo menos ventas, porque tuvo menos utilidad, también sería una empresa que sería muy importante presentarlo, ya lo había presentado, presentarlo antes del pago personal, otra vez de febrero, que se presenta el 17 de marzo, para poder utilizar el nuevo coeficiente. Entonces, son momentos en que nosotros con nuestro equipo debemos platicar para decir, ok, tienes una empresa que tiene pérdida, preséntala ya. Tienes una empresa que se acaba las pérdidas, preséntala después del 17. Es una empresa que ha tenido un coeficiente muy alto y sabemos que está disminuyendo, termina de calcular la declaración anual, captura en el aplicativo y si se confirma que baja el coeficiente, pues presentarlo a la verdad posible. Oye, que le salió a pagar, no importa, se va a pagar al 31 de marzo, en este caso como cae inhábil, se basa al 1 de abril. Pero ya presentar la anual, uso en el siguiente pago personal, o ya inclusive en este, si la presenté antes del 17 de febrero, antes de que se vence la declaración anual, perdón, el pago personal de enero, presenta sobre febrero, ya tengo presentada el anual, ya uso el nuevo coeficiente. Tenemos otro caso que al contrario de disminución del coeficiente, aumenta el coeficiente y aparte tiene impuesto a cargo. Eso también sería como el tema 2, donde se acaban las pérdidas. No me apuro a presentar esa declaración anual. La puedo tener lista, hice el proceso, informo al cliente, está informado, es un pendiente menos, pero no la presento hasta que primero presenté el pago provisional de febrero, el 17 de marzo, y después presento la declaración anual para que el nuevo coeficiente surte efectos hasta el siguiente pago provisional, que es el de marzo presentarse. Y por otro lado, podría ser que tuviera un aumento de coeficiente y con un ICR a favor, tendría que valorarlo. ¿Qué tanto aumentó el ICR? El coeficiente a lo mejor es muy poquito y a lo mejor el ICR a favor es muchísimo. En ese caso, a lo mejor adelanto la presentación, aunque me aumente el coeficiente, pero tengo un ICR a favor que puedo compensar contra el pago personal. Pero si el caso fuese al revés, aumenta mucho el coeficiente y el ICR a favor es muy poco, difiero la presentación de la declaración anual otra vez hasta después del 17 de marzo, cuando ya presenté el provisional de febrero. Entonces, un poquito de jugar con las fechas, estar atentos cuando es
hay un beneficio por adelantar la declaración o posponerlo dependiendo de cada expediente fiscal, como está resultando en los temas de coeficientes, de pérdidas fiscales o de posibles impuestos a favor o a cargo. ¿Cuál es alguna novedad del DEN 2023? Seguramente ya ustedes se han de haber informado porque se ha publicado en redes sociales un boletín del SAT que hace unos días, cuando difundió que estaba liberado este aplicativo DEN 2023, pues tenemos unas noticias positivas, algunas noticias que reafirmando, sigue todavía, perdón, la cédula de estados financieros comparativos 22-23, pero ahora solamente de balance de estados resultados, que es una gran medida de simplificación. Volvimos a como estaba la declaración anual de 2028, de 2021. Una novedad importante que hay que considerar bastante en algunas empresas es que es de facilidad, pero al mismo tiempo tiene unos efectos con algunas compañías. Automáticamente se carga la información financiera. Imaginemos que presentamos la anual con los estados financieros a diciembre de 2022 y por algún motivo hice algún ajuste en algunos conceptos del estado financiero de 2022 sin hacer complementaria, no se me va a reflejar en el estado financiero comparativo porque se carga lo que ya tengo en las cuentas de activo, pasivo y capital y las de resultados, porque también se presenta el comparativo de estados resultados de 2022, se va a cargar automático en el 2023. Entonces, es un tema que habría que analizar. Si tenemos alguna empresa que hicimos algún ajuste a la contabilidad de 2022 y no presenté declaración anual, si fuese un ajuste importante, la recomendación posiblemente sería presentar inmediatamente la complementaria para que esos nuevos saldos financieros 2022 se carguen en el anual 2023. La noticia positiva es que se ha eliminado el estado de variaciones en capital contable y el estado de flujo efectivo. Quiere decir que la autoridad no supo ni qué hacer con ello, o quizás entendiendo demandas o de programas síndicos de contribuyente o de representantes de organismos colegiados de contadores o empresariales, pues se elimina esos estados financieros que representó una carga administrativa adicional para las empresas, para los asesores, tener que estructurar y presentar la información financiera de 2 años de variaciones de capital contable y de flujos efectivos se elimina para esta declaración 2023. Y una noticia también que es positiva es que finalmente viene editable la información de pérdidas fiscales. Es un tema que estuvo representando muchos problemas en diversas empresas donde señalaba que no se cargaban bien las pérdidas por amortizar o que habían presentado una complementaria y todavía no se cargaba o que se cargaba incorrectamente. Entonces, afortunadamente viene precargada cierta información de las pérdidas fiscales, pero eso sí viene editable, ¿no? Con lo cual es un buen beneficio para las empresas que están en esa situación y que tuviese un problema de que no se cargue bien la información. Entonces, noticias positivas como la eliminación del flujo de efectivo, que era el dolor de cabeza de mucha gente, y el de variaciones en capital contable, que es un poquito menos complicado. Considerar que pues, es una facilidad que se precarga la información financiera 2022 en el nuevo 2023, pero, insisto, algunas empresas pudieron haber hecho ajustes en la contabilidad 2022 después de presentar el anual y sin haber presentado complementaria para que evalúen este efecto. Y que bueno, que continúan los estados financieros comparativos, los estados financieros principales, que son el balance general y el estado de resultados, pérdidas y ganancias. En este caso va a ser 2023 y 2022. Y bueno, irles comentando para que por favor lo consideren. Ustedes, por estar aquí en este webinar, van a verlo grabado. Tenemos hoy el sistema, las cédulas de ayuda de 2023, se va a tener un descuento del 10% en base a este código que dice 10 ayuda de. Nomás considera, perdón, que tiene vigencia lo que resta de este mes de febrero. Enseguida, al final, yo voy a entrar a la tienda del Conta para que vean cómo se aplica ese descuento, que insisto, la licencia de las cédulas de ayuda de es por computadora. Yo lo compro, lo instalo en una máquina, no puedo copiarlo, no trabaja en red. En esa máquina opero todas las declaraciones anuales que necesita. Si tengo un equipo de trabajo mediano o grande, tengo muchas declaraciones anuales que trabajar, la recomendación es adquirir 2 o 3 licencias para tenerlo en 2 o 3 computadoras y usarlas ahí
con los RFCs que se necesitan. Bueno, justo el día de ayer el SAT publicó el micrositio informativo sobre la declaración anual de persona moral 2023. Los invito a que lo visite. Viene un recordatorio de quiénes deben presentarlo, requisitos. Se señalan los beneficios y mejoras que acabamos de resumir. Llegó un material adicional que, por ejemplo, vienen preguntas y respuestas, del cual hice un pequeño resumen que se los voy a presentar. Pero quedamos en los requisitos, obviamente, parte del RFC, la contraseña o lo que se llama clave CIEC. Tenemos que tener la fiel con la contraseña, accesamos. Y con la firma electrónica, firmamos la declaración. Y obviamente hay que tener pues, tema bancario para el pago, si resultara impuestos a rentar paga. Entonces, sí se recomienda, ¿cómo se llama? Perdón. Consultar el micrositio, ver sobre todo en los materiales adicionales, las guías. Ahorita estamos compartiendo con ustedes, los que van a recibirlo en sus correos, la grabación de este webinar, también van a recibir la presentación que está ahorita en pantalla y 2 documentos más que están aquí en el archivo, que es la guía de llenado financieros y la guía de llenado de la misma declaración anual, en su material preparado por el SAT. Okay. Bien, en el tema de preguntas frecuentes, aquí está dentro del micrositio del SAT, de la declaración anual. Hemos seleccionado estas 6 preguntas que considero que son importantes recordarles. La primera pregunta es: ¿cuál es la fecha de corte de la información que se encuentra prellenada en la declaración anual? Los ingresos hasta las últimas 48 horas. Y ojo con esto, CFI de nóminas hasta las últimas 2 semanas. No, el tope, la fecha tope para corregir nóminas de 2023 es 29 de febrero, pero si yo corrigiera en marzo, pues de hecho estoy fuera de plazo y a lo mejor no se alcanza a cargar bien en la declaración anual, que recordemos, insisto, los ingresos que se cargan son en base a los pagos personales, declaraciones y pagos, y todo lo que es las deducciones de sueldos salarios, que es en base a CPI de nóminas. Y justo relacionado con esto, la pregunta 7, que dice: ¿qué información considera la herramienta de declaración anual para realizar prellenado a campo total de ingresos? Y es la información de los pagos personales. Si yo tengo timbrado 2 millones de ventas, pero declarado 2 millones 50 porque me equivoqué, el anual se va a cargar 2 millones 50. O al revés, en otro caso, las nóminas timbradas y contabilizadas son 3 millones, pero declaré 2 millones 900. En el anual va a decir 2 millones 900. Entonces, consideren eso. Tienen que conseguir, obviamente, lo contable, lo del sistema de facturación, lo que está en declaraciones y pagos, contra lo que se va a declarar en la anual. Y es relacionado a la siguiente pregunta. En la 8 dice: omitir declarar ingresos en los profesionales, ¿puedo sumarlos al anual? Y señala, obviamente, el SAT que no, que debe presentarse declaración complementaria de los pagos personales. La pregunta 14, en el apartado de deducciones autorizadas se encuentra prellenada la información relativa a los CFDI de nóminas que emití a mis trabajadores. Sí, obviamente confirman. Es lo que son CFDI de nóminas, timbrado, se carga en la declaración anual en el tema de deducciones de sueldos salarios. En la pregunta 27 dice: tengo pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, pero no las visualizo en mi declaración anual, ¿qué debo hacer? Entonces ahora se pueden agregar. Anteriormente te decía que metías una declaración o que presentas una declaración complementaria. Había unos conflictos entre las pérdidas de 2020, 2021, 2019 en el encargado de lo que fue la declaración anual 2022, también en el 2021 hubo problemas. Entonces afortunadamente eso se está solucionando con una facilidad de que se puede agregar o editar los datos de pérdidas fiscales en la anual 2023. Y bueno, alguien más dejó perdón, el SAT. La última pregunta de la guía de preguntas frecuentes es: ¿cuál es la fecha límite para realizar el pago profesional si resultara impuesto a cargo? Y es el 1 de abril por haber caído va a caer el 31 de marzo en día inhábil. Muy bien, pregunta Erika, la primera pregunta de la sesión dice: en caso de que el archivo no se pueda abrir en la computadora, ¿se puede contar con asesoría personalizada para la configuración de la computadora? Sí, de hecho, ahorita vamos a presentar un correo que recibimos nosotros para cuando algún usuario de la licencia de las cédulas de ayuda
tenga alguna duda técnica del uso, de la instalación, de los códigos de los estados financieros, les apoyamos en este tema. Jaifiel contador Luque va a explicar un poquito eso, pero sí le apoyamos mucho en ese tema en base a un correo que ahorita vamos a establecer, Erika. Voy a comentar brevemente el contenido, pero el contador Luque lo va a explicar a detalle navegando en las cédulas. Pues viene una hoja en el Excel de datos donde se captura la empresa y automáticamente se va a exportar a todos los demás. Vienen algunos comentarios sobre las novedades de la ayuda DEN que acabamos de comentar. Viene un sustantivo e índice que va, el índice de hecho ahorita no se pone en pantalla. Hemos actualizado la guía de evaluación fiscal como un documento complementario para que el encargado o supervisor o el socio del despacho o de la empresa que se va a hacer la declaración anual le sirva esa guía para quizás encontrar alguna corrección o alguna sugerencia. Viene una cédula que es sugerencia de revisión de cierre financiero, nos gusta más de cierre contable. El contador Luque va a explicar cómo es el proceso de cargar en la declaración anual, asignarles unos códigos y que se vaya exportando todas las cédulas inmediatamente, que es una hoja que se llama sumas. Ahora nada más estamos dejando obviamente de nuevo la cédula, el F1 es el estado de resultados comparativo de los años y el F2 es el balance general de este año 2023 y el anterior. Entonces, recordarles de nuevo, apúntenlos, se nos ha encargado que les recordemos, van a tener un descuento del 10% vigente hasta el 29 de febrero con este código que es 10 ayuda de. Al final vamos a entrar a la tienda de Conta, un ejemplo en pantalla, para que vean cómo se captura ese código en la compra de sus licencias. Pues, ¿cuáles son las cédulas que ahorita el contador que va a navegar se lo va a presentar? Empezamos con la cédula A, que es la determinación del resultado fiscal. Se va capturando, por ejemplo, el estado de resultados se carga en la declaración y después lo que hacemos en las dos cédulas, por ejemplo, la A6, que es el ajuste del inflacionario, al capturarse los saldos finales de las cuentas de créditos y deudas, el resultado fiscal se va acá, si fuese ingreso acumulable o deducción inflacionaria, se va a capturar tanto en el resultado fiscal como en la cédula B, conciliación de resultado fiscal, y esos resultados se van a ir acá al final a la declaración de su captura, y obviamente hay que revisarlo para confirmar que se captura. Pues todo es un enlace entre las cédulas para que llegue la declaración anual. La previa es una vista de captura y después se trabaje en el DEN, que también sabemos que pues obviamente se cargan las ventas, se cargan los CFI de sueldos, se cargan unas cosas automáticas, pero nosotros tenemos un papel de trabajo para ir previendo cómo está y revisar los resultados. Viene una cédula que es deducciones autorizadas, vienen las deducciones, unos conceptos, perdón, que son informativos en la declaración anual lo solicita. De hecho, esto se va cargando de acá de la balanza de sumas, se va a identificar aquí en deducciones y se va a ir de nuevo a la declaración anual. Viene una cédula a la 2 que es para conseguir costo de ventas. En la 3 viene una cédula, una plantilla para la depreciación fiscal, pero si ustedes ya hicieron la depreciación aparte, capturan nada más los otros finales y automáticamente se va a ir otra vez. La depreciación fiscal se va a ir al resultado fiscal, a la conciliación de resultado contable con el fiscal y se va a ir hasta la declaración. No es obligatorio usar el cédula de depreciación, como tampoco el cálculo del inflacionario. Es que yo ya lo hice en otra cédula. Pues se captura el resultado final y todo se va a vincular aquí, se va a exportar entre las cédulas. Bien, del resumen de la depreciación viene un resumen de inversiones porque es un dato informativo para el anual. La determinación de ingresos entre los trabajadores podemos nosotros a partir del visor de nóminas capturarlo, pero recordemos que es un dato que se exporta de CFI de nóminas al SAT. Pero es importante tenerlo porque si lo hacemos en estos momentos y lo capturamos de contabilidad, encontramos diferencias contra lo que viene en el emisor del SAT, es momento de corregir los CFI de nóminas o la contabilidad. Sí, es muy importante. Bien, una cédula si quieren capturar un resumen de pagos personales, lo que ya comentamos del cálculo del ajuste del inflacionario, se determina el coeficiente de utilidad, que también se determina en la misma declaración, pero para revisarlo, ¿no? Y sobre eso, perdón, se va a cargar
se va a exportar el nuevo coeficiente a los pagos profesionales de este año. Y viene también, perdón, el histórico de pérdidas fiscales para capturar nosotros y después verlo. Si tuviese una empresa con pérdidas fiscales, lo capturamos en la A7 y nos sirve para después cotejarlo que en el anual del SAT esté cargando lo que corresponde. Viene la terminación de la PTU, sabemos que el anual, el DEN automáticamente lo calcula, pero yo lo tengo para cotejarlo, yo lo tengo para provisionar la PTU, lo tengo como un previo y a lo mejor puedo tener un error, una corrección, no es que me voy a quedar sentado a esperar que me dice el SAT. También se calcula el CUFIN y la CUCA, podemos capturar las anteriores para tener todo un papel de trabajo histórico. Si hubiese empresas con partes relacionadas, pues irlo capturando aquí porque recordemos que el estado de resultados y algunas deducciones e ingresos, tenemos que identificar partes relacionadas y partes no relacionadas. Y todos los años dejamos una cédula como informativo que es relación de deudas con personas físicas. Recordemos que las personas morales del régimen general de ley no pueden deducir en el año lo que le hubiesen debido a personas físicas por compras o gastos. Entonces es importante relacionarlos para la declaración del próximo año cuando lo pague, deducirlo. Entonces, por ejemplo, si en 2023 una empresa cerró debiéndole a personas físicas 200,000 pesos, pues es una partida en la conciliación fiscal que es gasto contable no fiscal. Pero pues si en este año pagó 150,000 del año pasado de dos personas físicas que no dedujo el año pasado, lo puedo deducir este año como una pérdida, perdón, como un dato como una deducción fiscal contable, pago de dos personas físicas del año anterior. Entonces, ya en la anual, que ahorita van a revisar con el contador Luque, va a ver como toda esta información se captura y está lista para cuando entren al DEN y puedan ir cotejando, capturando lo que no esté capturado y lo que esté cargado, cotejando. Comentaba brevemente sobre el instructivo. Hace un momento, perdón, comentaban ustedes sobre la asesoría. Aquí viene en las cédulas bien el correo que nos pueden enviar dudas, comentarios sobre cualquier retroalimentación. Es cédulasdem@gmail.com. Solamente lo usamos para atender a ustedes, los clientes o los usuarios o las personas interesadas que año con año nos apoyan invirtiendo en esta cédula que, insisto, les aseguro que les va a facilitar el trabajo, va a unificar las cédulas de su despacho y les va a ahorrar también la supervisión para nosotros que tenemos, yo tengo que revisar un número X de empresas, mi equipo lo elabora, me comparte los resultados y ya lo voy revisando en base a una estructura que es esta. Pues se puede complementar con lo que tengamos en cada despacho, en cada empresa, pero es un buen apoyo. Tenemos un documento que es una guía para revisar los puntos fiscales, vienen unos hipervínculos para ir navegando entre ellos, una cédula que son recomendaciones para revisar el cierre financiero, ahorita lo van a ver con cierre. La parte principal, que lo voy a explicar muy bien con todo lo que, cómo se importa la balanza, vienen estas recomendaciones. De la balanza, cómo se va a una cédula que se llama sumas, en base a unos códigos que vienen sugeridos para capturarse, porque sobre eso se va a ir a los estados financieros y sobre eso se va a ir a la declaración anual. Viene cómo se captura el resumen de los gastos informativos. Ya después se va a la conciliación de costo, que es la A2, la cédula de presión que está en la A3. Y así cada una de las cédulas que estaba comentando ahorita en el índice, viene aquí en la guía la instrucción, el comentario, cómo funciona. Y como es un índice, si yo estuviera aquí en el CEP, no estoy porque estoy en la presentación, le daría, por ejemplo, quiero irme a PTU, le doy aquí en AA8 y me voy a ir a esa cédula y luego me regreso acá al menú principal o si ya me quiero ir al stop fiscal, pues pongo la A1 que está aquí. Pues todo eso viene siendo las recomendaciones, no es el objetivo comentar uno por uno aquí en esta pequeña guía en imagen. El contador lo que ya va a entrar a navegar en el aplicativo, en el archivo Excel, para que vean cómo funciona. Entonces, yo aquí voy a dejar de presentar para que inicie con todo bloque con la cédula en Excel.
Lo escuchamos, maestro Jaciel. Hola, buenos días. Ya aquí estamos abriendo la licencia para hacer la muestra de lo que es el llenado de la cédula. Un minuto, por favor. Ya puede, bueno, aquí ya estamos dentro de las cédulas. Como comentaba el contador Francisco, ya vienen nuestros correos, viene a dónde adquirir las cédulas. Y como parte principal en la cédula siempre tratamos de identificarnos en cuestión de, pues, de la empresa que estamos realizando. Traemos esta hoja de datos. Ya vimos algunos de los apuntes que nos comentaba el contador Francisco sobre cada uno de los puntos. Traemos un índice de acuerdo a revisiones. Dentro de las consultas que normalmente nos hacen a través del correo, es mucho del llenado de cómo ir asociando las cuentas para que se vayan cargando automáticamente. Si nosotros hacemos una lectura previa antes de empezar a llenar lo que son cada una de las cédulas, de los instructivos del índice, de la guía fiscal, para poder tener nuestras cuentas fiscales correctamente, no vamos a tener ningún problema al momento que lleguemos a la cédula a realizar el cargado de nuestros datos. En cuestión, como se pueden apreciar, aquí está una cédula de revisión también fiscal sobre qué debemos de tener conscientes, pues ya las cuentas correctamente, y así poder llegar a nuestra cédula balanza con nuestra balanza ya correcta y poder empezar allá a cargar nuestras cuentas. En esta cédula es la principal para que todas las demás cédulas pues se hagan de manera automática. Si nosotros nos equivocamos por algún error, tenemos algún error en alguna parte del llenado en esta cédula, no hay problema, podemos corregir, pero siempre vamos a revisar. Si alguna de las demás cédulas marca algún error, es porque seguramente en algún renglón allá dejamos algún pendiente. Por ejemplo, no sé, aquí estamos viendo ya un ejemplo de una balanza que ya trae su saldo final 2022, sus saldos finales 2023. Estos saldos 2022, como lo comentaba el contador Francisco, pues ya vienen predeterminados por la declaración anual 2022 por parte del SAT. Entonces también hay que confirmar que lo que nosotros tengamos en esta columna, pues es lo mismo que tenga el SAT precargado en la declaración anual 2022. Porque si por algún motivo hicimos algún ajuste, como lo comentaban, tenemos que reclasificar o hacer una declaración anual complementaria 2022 para que al momento de cargarlos en la cédula balanza, pues obviamente nos pertenezca lo mismo que dice el SAT en su plataforma. Tenemos una columna 2023 solamente para los saldos 2023. Los nombres, una columna para los nombres de cada una de las cuentas. Y lo más importante de aquí de esta cédula, pasa en la cédula, en la columna A. Como pueden ver, en la columna A tenemos índices o cuentas, nos le vamos a llamar índices, sobre cada una de las cuentas que nosotros cargamos de la balanza de nuestra empresa, de cualquier sistema contable.
Esto se lo recomiendo que lo tengan en un Excel y antes de dar a la cédula balanza, revisar en ese Excel, determinar los saldos correctos y de una vez tenerlos al final, ya cargar cada una de las cuentas con sus saldos finales, porque si tratamos de pegar una balanza en Excel, no sé, digamos compact, pues trae la columna de la cuenta contable, la columna del nombre, 4 columnas de diferentes de cargos, de abonos, de saldos finales, y a veces es erróneo. Entonces, recomendable que en ese Excel que ustedes conviertan de cualquier sistema contable, pues lo traduzcan ustedes para que una vez nada más nos permitan cargar el nombre de la cuenta y el saldo final de la cuenta, de cada una de las cuentas. Les comentaba sobre el caso de los índices. Estos índices se van a encontrar en las cédulas sumas. La cédula sumas es la que nos va a hacer el concentrado de todo lo que nosotros carguemos en la cédula balanza. Nos lo va a hacer el concentrado todo en las cédulas sumas. Y aquí, como pueden ver, ya se mira de forma más ordenada, de una forma más simple, y podemos ver qué cuentas vamos a estar informándole al SAT y lo que vamos a llenar en nuestra declaración de Estados Unidos. Financieros. Cometemos, no sé, se me pasa alguna cuenta, le voy a quitar la cédula acá, en la parte superior. En la parte superior tenemos un descuadre ya de menos 5,000 pesos y menos 3,000 pesos. Entonces, si nosotros podemos sacar el índice correcto, automáticamente se nos cuadra. ¿Cómo es que funciona el cuadre dentro de esta cédula? Bueno, dentro de los instructivos, como les comentaba hace un momento, pues todos como sabemos que pues, es un cargo y es un abono. Entonces, todo lo que sea de origen deudor, pues van en signo positivo. Y todo lo que sea de origen acreedor va en signo negativo. El activo positivo, excepto las depreciaciones que nos van a restar al activo, el pasivo va en negativo, el capital va negativo, que restan al activo, y las ventas o los resultados acreedores que nos restan a nuestros gastos. Entonces, todas esas cuentas pues van de acuerdo a su origen. Entonces, es muy importante tener claro el origen de cada una de nuestras cuentas, sobre todo, por ejemplo, si tengo una cuenta en negativo en el pasivo, yo sé que no puede haber una cuenta negativa en pasivo, entonces tengo que hacer la conversión. Si es una cuenta negativa, al momento de agregarla aquí en nuestra cédula balanzas, si la quiero mostrar de esa forma negativa, tendría que quitarle nuestro signo negativo y dejarla en una forma positiva para que al momento de nosotros cuadres ya no nos determine diferencia la cédula. Una vez que nosotros ya tengamos aquí nuestra balanza cuadrada ya en ceros, que ya no nos marque descuadre, automáticamente la cédula sumas es un resumen, como les comentaba, de la cédula balanza. Ya se nos va a ver claramente qué estamos informando. También se me pasaba a comentarles, aquí en la cédula balanza viene una columna especial para todas las partes relacionadas. También en el contador Francisco hay una cédula de partes relacionadas. Entonces, si nosotros aquí tenemos partes relacionadas para el ejercicio 2023, también tendríamos que agregar en las cuentas correspondientes, en proveedores, en clientes, en las diferentes cuentas, cuál es el importe que hemos realizado con partes relacionadas dentro de nuestra empresa, y también se nos va a asociar a nuestras cédulas sumas para el ejercicio 2023 las partes relacionadas que nosotros hayamos agregado. Una vez que nosotros ya tengamos el cuadro de nuestra balanza, automáticamente nuestro estado fin de resultados ya nos va a cargar con los datos que nosotros ya asociamos a nuestra cédula balanza con nuestros índices correctos. Ya nos va a asociar lo que son el total de ventas, el total de gastos de compras, de gastos generales, de los diferentes conceptos, pérdidas cambiarias, todo automáticamente. Y ya nos va a dejar el cuadre. Aquí hemos estado muchas ocasiones teniendo las preguntas a través del correo. Esto es muy importante cuando nosotros hacemos una anotación de que por favor sea algo manual. Hay que tomar en
porque este es una pregunta muy recurrente. Al momento que nosotros ya tenemos el estado de resultados y nos determinamos un impuesto sobre la renta y una PTU por pagar, es muy importante agregar esta provisión. Se hace de esta forma manual. ¿Para qué? Para que estando en la balanza, de nuestra balanza, hacemos la provisión de nuestros impuestos. Sin necesidad de irnos a cuenta a hacer una provisión. Lo podemos hacer automáticamente en la cédula sumas, en la cédula balanza, perdón, y hacemos nuestra misma provisión, nos determinamos por el resultado, claramente haciendo nuestro cargo y nuestro abono, como pueden ver, la provisión del ISR, la disminución de los pagos provisionales o el impuesto a pagar, y automáticamente pues ya nos va a cuadrar y nos va a dar el resultado correcto que nos va a permitir avanzar en nuestras cédulas. Igual nos va a cargar ya automáticamente para el lado financiero comparativo 2022-2023, como le comentaba, si tenemos en el llenado a partir del SAT, ya el 2022 viene precargado, pues ya vamos a tener nuestros números, vamos a tener de dónde cargar los demás datos del 2023. Tenemos ya lo que son los resultados, la determinación del resultado fiscal, las diferentes cuentas para poder determinarlo. La conciliación fiscal, que es muy importante en el SAT, pues sí viene dentro de los estados financieros para presentarlos y determinar el impuesto a cargo, como lo pueden ver en este caso. Tenemos nuestra cédula de gastos, de deducciones autorizadas, que ya sabemos que también el SAT vienen precargados ya los sueldos y salarios, la determinación del gasto no deducible por los trabajadores y demás gastos, ¿no? Traemos el de determinación del costo, las depreciaciones fiscales, también tenemos un cédula aquí de depreciaciones fiscales y contables, donde nosotros podemos agregar todos los artículos que nosotros tengamos en nuestros activos fijos, y automáticamente, si yo aquí pongo el número 5, por ejemplo, que es básicamente funciona igual que la cédula balanza, va a cargar lo que es el concepto del artículo que estamos agregando, como equipo de transporte, no sé, un Chevy, y la fecha de adquisición la adquirí el 1 de enero del 2023, y me costó 100,000 pesos. $1,000. Si yo no le agrego ningún porcentaje de depreciación, ningún porcentaje deducible, pues automáticamente a mí no me va a desplegar nada la columna, pero si yo aquí le pongo que es el 25% deducible y el 100% deducible fiscalmente, estamos hablando de que la columna G es lo deducible contable y la deducción fiscal es la columna H. Automáticamente me va a decir cuántos meses estuvo adquiridos en el ejercicio para la depreciación, perdón. Nos va a decir cuál va a ser su índice de depreciación, su INPC de inicio de depreciación, y nos va a determinar una depreciación contable y una depreciación fiscal en el ejercicio. Si nosotros aquí decimos que un Chevy costó 350,000 pesos, pero sabemos que el monto deducible solamente van a ser 175,000 por ley, entonces aquí tendríamos que sacar una proporción de cuánto, aquí sería el 50% de deducción fiscal, y automáticamente nos vamos a sacar la deducción contable, la depreciación contable, que son 80, pero en depreciación fiscal solamente serían 40,000 pesos, que es el 50% de lo que puede deducir por un automóvil. Entonces, está muy práctica también. Se las recomiendo. Igual si tienen alguna cédula de depreciación, pueden hacer el comparativo de lo que ustedes tienen con esta misma, y a lo mejor tienen alguna diferencia a favor, una diferencia. Entonces, también es muy bueno tener ese comparativo. Tenemos ya lo que es la cédula, el resumen de todas las depreciaciones que también se nos cargan para el llenado de la declaración. Tenemos un comparativo de lo que nosotros vaciamos directamente. Yo aquí les recomiendo que lo veamos directamente con el visor del SAT. En este caso, esta empresa tiene tanto pago de sueldos y salarios como de asimilables a salarios,
Y aquí hacemos un resumen de lo que nos está diciendo el SAT que tenemos, de lo que nosotros tenemos declarados en pagos provisionales, pero también las diferencias que existen. Como lo pueden ver aquí en rojo, esta empresa tiene diferencias a cargo y diferencias a favor en algunos casos, pero pues hay que aclararlos ante el SAT para que nos determine lo correcto. Traemos aquí ya el comparativo para determinar qué es deducible, si aumentó o disminuyó lo que es el gasto exento y grabado para sueldos y salarios, y poder determinar si voy a poder deducir un 53 o un 47% del total de mis gastos. También traemos lo que es contracontabilidad. Si yo aquí realmente gasté en sueldos 8.245.000, yo lo puedo anotar directamente con mi contabilidad y voy a determinar diferencias. Y eso me servirá a mí como base para ver si tengo todas mis partidas correctamente contabilizadas. A lo mejor tengo timbres pendientes, tengo timbres que no he cancelado. Muchos casos que nos pasan en el día a día en la profesión, entonces podemos checarlo de esta forma también. Tenemos un resumen de lo que es, en este caso, pues nos damos cuenta que anteriormente hay diferencias a cargo en la empresa. Bueno, en la cédula ya viene el resumen de lo que se pagó por sueldos y salarios, por asimilables, la retención que enteramos, que retuvimos, que enteramos y las diferencias a cargo que tiene la empresa. En la cédula 5 hacemos un resumen, pues de lo que hemos pagado, lo que hemos declarado. Todos recordemos que el SAT ya viene con estos datos precargados. Lo que yo ya declaré en mis pagos provisionales, pues hay que confirmar con el visor de declaraciones del SAT o en el llenado de la declaración anual que tengamos los conceptos y los datos correctos. Como vemos aquí el pago provisional, lo que vendimos, lo que deducimos de IPTU, el ISR que pagamos, el IVA, los sueldos. Esto es meramente informativo, tanto igual para el impuesto sobre nómina, todo. Esta cédula normalmente se las dejo de esta forma porque en la cédula más adelante, en la 7, entonces tenemos en nuestras cuentas fiscales, en nuestras cuentas contables, estos pues en una sola cuenta, en impuestos por pagar. Entonces, si nosotros recordemos que para el ajuste anual todas estas cuentas podríamos tenerlas y poderlas agregar a la cédula A7 a la cédula A6, perdón, que es la del ajuste anual, para poder determinar en esta columna pues los saldos finales de cada una de las cuentas y poderlas ponerlas dentro del ajuste que entran dentro de. Por eso es que les dejo como informativo este dato y que ya lo puedan ustedes tener. Si ustedes se dedican a llenar 5 minutos este campo, pues ya van a tener los saldos finales de los impuestos por pagar de la empresa que van directamente al ajuste anual. Igual aquí tenemos la determinación del ajuste, pues ya tenemos para que lo hagan, lo llenen, cuenta por cuenta. Si ustedes alguna de estas cuentas que nosotros les agregamos la quieren modificar, no hay ningún problema. No hay ningún problema en que ustedes, no es que mi cuenta no se llama, no sé, proveedores 2 o quiero desglosar más, no hay ningún problema. Las cédulas van a tener para que ustedes les agreguen las cuentas y agregar o cambiar nombre de cuentas como ustedes se les haga más simple y poder determinarlo y que sea más, pues mejor para ustedes. En la cédula A7, como lo comentaba el contador Francisco, viene un resumen de los últimos 10 años. Aquí están ocultas más años, pero pues son 10 años lo que podemos amortizar pérdidas, podemos tener todo el historial de la empresa. Si yo quiero hacer, pues quiero tener, ¿sabes qué? En 2013 tuve una pérdida, tuve una en 2015, en 2017, y fue amortizada. A lo mejor ahorita ni sé si tengo un saldo a favor o una pérdida pendiente de aplicar, pues puedo hacer este resumen y puedo determinar si realmente tengo. Aquí, aquí les muestro, tengo una pérdida de $500,000 en 2019 y tengo una utilidad fiscal en 2020. Bueno, pues yo me voy hacia abajo, agrego en qué año yo apliqué esa pérdida, pues la apliqué en el 2020, ¿no? Entonces ya de esta pérdida yo ya no tengo absolutamente nada porque pues ya la apliqué en el ejercicio 2020. Pero si yo aquí tuviera, no sé, una pérdida de menos 5 millones de pesos, obviamente yo voy a tener un remanente en mi pérdida y voy a poderla seguir aplicando en cada uno de los ejercicios y decir, ok, llegué a los ejercicios 2023 ya con un saldo
de pérdida pendiente de amortizar. En la cédula 8, permítame, en algo le moví que no. Fuimos moviendo las cédulas, le moví algo. Nada más quiero que no nos marque el error para que... Yo aquí le agregué un índice, si se dieron cuenta, agregué un índice pero no le agregué ningún importe, automáticamente me marca un error en las fórmulas porque es parte del enlace que traen las cédulas. Entonces es muy importante tener cuidado con todo lo que le estamos moviendo. Ya tenemos aquí nuestra cédula, le comentaba, de ajuste anual, la determinación del ejercicio, la PTU pagada, traemos el resumen ya de la CUCA y la CUFIN. Esta empresa pues trae una CUFIN ya antigua, donde traemos ya todos los resultados año con año. Tenemos si ella entregó, dentro de la CUCA hicieron aumentos de capital, se hicieron retiros de dividendos, todo esto ya viene determinado para que nosotros podamos tener el saldo correcto, ¿no? Entonces, como les comentaba anteriormente, viene una relación de partes relacionadas, donde ya si nosotros en la cédula balanza sabemos que tenemos partes relacionadas y agregamos dentro de nuestra columna H esas partes relacionadas, pues podemos hacer un resumen de quiénes son esas partes relacionadas, los tipos de operaciones que llevan y cada uno de los montos, ¿no? Les comentaba también el contador Francisco que la última cédula era sobre el llenado de las deudas con personas físicas. Esta empresa, en este caso, por ejemplo, tuvo deudas con personas físicas en 2022 que no dedujo y ahora tiene deudas, esas mismas deudas se convierten en pago, pues automáticamente es una deducción para ellos. Pero como también tuvo deducciones de personas físicas que no se pagaron el 31 de diciembre, pues obviamente también se disminuye el resultado. Al final tenemos ya nuestra cédula de declaración anual, donde es un resumen, platicamos, donde viene todo el resumen de cédulas, que ya, pues ya es un resumen simple de lo que está declarado en pagos provisionales, el ajuste que determinamos en nuestra cédula A6. Y ya el demás llenado cada una de las declaraciones, nuestra deducción de inversiones, y así nos vamos hasta el final y la determinación del impuesto sobre la renta. No sé, Francisco, si algún otro dato podamos explicar en este caso. Con esto ya podríamos nosotros hacer el precargado de nuestra declaración anual. Y recuerden que pues tenemos aquí el 10% de descuento antes del 29 de febrero, al momento de adquirirlo. Hablaba Francisco en el momento del cargado de la versión para este año, y que solamente se pone una máquina así. Y si ustedes, por ejemplo, tienen algunas otras máquinas dentro de su despacho, el archivo se va a poder guardar en la máquina que lo utilizaste, pero si tu jefe te va a revisar y tiene una de las licencias, pues esa licencia tú vas a guardar un archivo determinado por el programa, tú lo puedes compartir a tu jefe, y tu jefe, al tener una licencia, él solamente va a leer esa licencia y te va a poder revisar y te va a poder regresar tu archivo si en caso que te lo revisó, te hizo alguna modificación de la misma forma, y tú lo vas a poder volver a cargar. Eso es algo nuevo que traíamos desde el año pasado, entonces es parte de... Creo que es todo, Francisco. No sé, algún otro punto que querrá que veamos. Pues no sé si quieres comentar algunas recomendaciones sobre las preguntas que más te hacen o que has visto tú para
en el uso del aplicativo para facilitar el trabajo de la declaración anual o evitar errores o acelerar el proceso. Sí, sobre todo que no brinquemos de cédulas en cédulas pensando que vamos a llenar y luego querernos regresar al principio, pues. Entonces, yo lo que sí les recomiendo siempre es que antes de volver a movernos de cédula, estar en la cédula balanza, enfocados en la cédula balanza y determinar que no haya diferencias aquí. Si nosotros ya determinamos que la cédula balanza está en ceros en los descuadres, va a ser muy simple porque lo demás va a ser informativo, como podemos ver, pueden ser, por ejemplo, JUCA, CUFIN, cosas, esas sí pueden ser llenadas de forma anticipada porque pues son datos que ya traemos históricos. La determinación de las pérdidas fiscales, algunas cosas que ya son históricas, esas sí las podemos tener ya precargadas. Pero sí podemos tener un Excel, como les comentó, de cualquier sistema contable donde ya determinamos todas las cuentas que vamos a agregar en la declaración anual. Por ejemplo, aquí estamos en la cédula balanza y vemos que todo el capital, el pasivo y el capital pues vienen de manera resumida en sus cuentas de mayor. Lo que sí muchas veces sí les recomienda, por ejemplo, impuestos, que sí vengan de manera desglosada. Gastos generales obviamente va a venir de manera desglosada por el tipo de deducción. Viene de manera desglosada sus sueldos, sus pagos de IMSS, sus diferentes gastos que tenga. Esto sí viene de manera desglosada. Ese sí hay que agregarle un índice a cada uno de los gastos. Eso sí es importante. Y ten mucho cuidado en cuestión del origen de cada una de las cuentas. De hecho, como les ven aquí en la parte azul, está la determinación del costo. También al momento de, pues obviamente esta empresa no es de costos, es costo, no tiene un inventario inicial, no tiene un inventario final, pero aquí viene damos el instructivo, o sea, viene que para el inventario inicial se agregaría en positivo, el inventario final se vendría en negativo para que nos hiciera la suma resta, el inventario y nos determinara el costo. Si nosotros dentro de nuestra el costo, pues el costo no llevaría un índice, porque el índice ya nos lo está determinando en la parte superior. Esta es la determinación de nuestro costo. Entonces, no tendríamos, si nosotros tenemos en la balanza una cuenta de costo, no tendría caso ponerle índice porque nos va a duplicar el saldo. La cédula balanza, como les comentaba, muy importante leer y ver que lo que diga que es para de forma manual poderlo hacer. Si hacen alguna alteración a las cédulas, pues no hay problema, a lo mejor me equivoqué y le moví. Recuerden que pueden ingresar nuevamente, no le dan guardar dentro de su aplicativo, si no es algo que que no lleven mucho tiempo haciéndolo. Si ustedes ya tienen su cédula balanza, no hay ningún problema. En su cédula balanza externa, en un Excel externo, donde van a cargar, ya tienen los saldos que van a cargar, pues solamente es copiar por columna. En este caso, copio esta columna, copio la columna 2023 con mis saldos finales, porque la 2022 se supone que ya la tengo, entonces, pues si ya la tengo de acuerdo a lo que dice el SAT, pues la copio también de manera de columna en columna, porque si lo copio de una manera, voy a copiar todo esto de este Excel y lo quiero pegar aquí, pues obviamente va a haber una distorsión de fórmulas, de números y que no nos va a permitir avanzar y nos va a complicar el llenado de la declaración. Muy bien. Y sería todo. No sé, cualquier cosa, pues ahí vamos a estar en el correo atendiendo. Muchas veces estamos atendiendo tarde. Si hacen consultas tarde, muchas veces en la mañana temprano llegando le vamos a hacer la respuesta. En el transcurso del día, no desesperen. Igual no sé si vayan a dejar algún número ahí en atención, pero a través del correo ha sido muy fácil los últimos años. Ok. Bueno, sí, más adelante hay una pregunta sobre el uso de la herramienta. Regresas al micrófono, Jesús. Si me ayudas, mira, para regresar a la presentación y concluir. Listo, maestro, ya debe de tener los derechos. Gracias.
Bueno, para reforzar lo presentado por el contador Luque, algunos beneficios que tiene la cédula Ayudas DEM. Les aseguramos que van a tener un gran ahorro de tiempo, al ahorrarnos tiempo, pues, mayor productividad y va a ser más fácil el trabajo, la declaración anual, que de por sí es complicado. Tenemos 5, 10, 15, 20 declaraciones por hacer. Tenemos 2, 3, 4, 5 más compañeros que tenemos que revisar el trabajo. Al tener una cédula uniforme, un índice establecido y sobre todo como lo tenemos estructurado nosotros para que a partir de una importación de una balanza, determinación de los conceptos de deducciones fiscales como el ajuste anual inflacionario, la depreciación y otros, se exporte o quede una precarga, una guía para revisar la captura. Realmente es mucho menos complicado avanzar en el proceso, concluirlo y esta es la parte final, que es la captura y la revisión de lo que se captura en DEM. Tenemos las cédulas de trabajo obviamente actualizadas a la nueva estructura 2023. Hemos hecho la vinculación en la cédula en Excel para facilitar su llenado, consulta de revisión, avanzar más rápido, moverse de una cédula como lo estaba haciendo ahorita el contador Luque. ¿Y cómo adquirirlo? A los que estén interesados, de nuevo el micrositio del conta.mx, ayuda en 2023, pues es fácil, entran a la tienda del Conta. De hecho, quien todavía tenga dudas, pueden descargar un demo que es una declaración ya elaborada, no van a poder editarla, no van a poder agregar un RFC, pero pueden moverla, navegar para que vean cómo funciona. Y la licencia este año es de 986 pesos por licencia. Cada licencia es por computadora. Se pueden usar los RFC, son para que se requieren, no funciona en red, pero nosotros siempre recomendamos, cuando tenemos un volumen importante de personas morales de régimen general por elaborar, y dos o más personas que van a hacer ese proceso, pues, la verdad vale la pena invertir en dos máquinas. Imaginemos, dos licencias. Imaginemos que son dos licencias en mi despacho, son casi 2,000 pesos. Y si fuese a trabajar en 30 empresas, pues la verdad el costo se reduce bastante, ¿no? A manera de ejemplo. Y de nuevo, insisto, en lo que también con todo lo que recordó, tenemos un cupón de descuento del 10%, que es el 10 ayuda DEM, vigente hasta el 29 de febrero, o sea, 986 menos el 10%, comprando la licencia o las licencias usando este código en esa fecha. Entonces, ¿cómo aplico el código? Entro a la tienda del Conta, perdón, ya vimos aquí, en tienda del Conta ayuda DEM, entro directo a ese producto, o si entrar a la página de conta.mx o a la tienda, pues busco ayuda DEM 2023, el producto, aquí está, cédulas fiscales, base para la declaración anual de régimen general de ley. El precio original son 986. Aquí en este ejemplo, el cliente está comprando una licencia, aplicó el cupón que es 10 ayuda de, lo capturo aquí el código, automáticamente se pone el descuento del 10%, entonces queda con el descuento de aquí el 29 de febrero solamente 887 pesos con 40 centavos ya con IVA a pagar. Finalizaría la compra y me va a generar un link para pagar con transferencia o con tarjeta automático en la cuenta de conta.mx. Entonces, proceso muy sencillo. Insisto que realmente les aseguramos que les va a ahorrar tiempo, les va a facilitar la inversión pues de menos de 900 pesos ya con el descuento. Imaginen que son, por decir un número, 20 empresas, pues es un costo muy bajo. Sí, realmente recomendamos cuando vamos a trabajar con un número mediano o grande de empresas, adquirir 2 o más licencias para que no haya cuello de botella a la hora de consultarlas o revisarlas. 2 o más personas que van a trabajar en este proceso, los encargados, el supervisor, que tengan dos licencias o más, pues facilita y parte por el costo, en el volumen de trabajo y en el ahorro de horas hombre, pues es una inversión realmente redituable. Tenemos que invertir en tecnología. Los programas tradicionales de contabilidad no llegan a elaborar todas las cédulas en esa estructura. Creo que, bueno, tenemos ya casi 10 años en el mercado y bueno, creo que tenemos muchos clientes que nos favorecen con su confianza. Esperemos que este año vuelvan a renovar, que se ahorre el tiempo, que se les facilite el trabajo y pues estaremos atentos a cualquier duda o comentario. Hace un momento en la guía se escribía, perdón, estaba en pantalla el correo
con el que atendemos las preguntas. En el micrositio ustedes también lo van a poder ver. Pues estaremos atentos. No sé si hubiese alguna última pregunta o comentario que tengan para dar respuesta. Si no, en este caso, concluir este webinar en vivo, y si no, quienes lo vayan a ver grabado, pues igual atentos a sus preguntas y comentarios al correo de contacto de nosotros en este proyecto. No tenemos dudas, maestro. Muy bien, pues agradecemos su atención, su disposición y quedamos a la orden. Muy buen día.